Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para asistir al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Una familia rural pobre no puede luchar contra ella. Hay que decir esa verdad. Solo las manos de Dios podrían salvarle. Pero es difícil, muy difícil, luchar sin recursos contra el cáncer. Hay que apoyar ese tipo de instituciones que son un gesto comunitario de apoyo a las familias rurales, en este caso de Villa González, pero las hay urbanas también. Pero el que desea ayudar, el que desea arrimar su esfuerzo, su apoyo o su caridad al patronato, que se comunique en el 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida también para formar jóvenes en alto riesgo. Esos jóvenes que continuamente vivimos nosotros aquí, señalando la facilidad con que pueden caer en el crimen, en la delincuencia, porque hay gente sin oficio y sin beneficio, como se señala. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, entre las noticias económicas, el Banco Central reporta hoy el nivel de inflación durante el mes de noviembre, y dice el Banco Central informa que el índice de precio al consumidor experimentó una variación
mensual de 0.16% en noviembre del año en curso. Con lo cual la inflación interanual medida desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2024 se ubicó en 3.18%, manteniéndose entre el límite inferior y el centro del rango meta de 4.0 más o menos 1.0% por 12 meses consecutivos, es decir, desde diciembre de 2023. Se espera que para el cierre del presente año la inflación se mantenga por debajo del objetivo central de dicho rango meta establecido en el programa monetario de la entidad. Y eso está muy bien, porque el banco, su meta de inflación es 4.0 más o menos 1, y si está entre 18, la interanual noviembre de 2023 a noviembre de 2024, quiere decir que vamos por el camino trazado. No hay señuelos que nos desvíen del camino, muy importante. Y uno tiene que saludar ese esfuerzo que se hace desde el Banco Central para que la economía tenga un buen comportamiento. Lo penoso es que yo digo que la economía nacional va bien, pero las finanzas públicas, la hacienda va a terminar muy mal. No se puede mantener un ritmo de gasto y un ritmo de déficit en continuo aumento y de compromiso con esa deuda, de pagar intereses y el capital de esa deuda enorme que tiene el país, cuando la administración pública tiene un comportamiento manirroto, como se dice, y lo vemos ahí. Todos esos programas de 3 millones de dominicanos al azar, póngalo ahí en 1.500 pesos, pero eso es un dineral, y eso es echando el dinero, como se dice, por un barril. O cuando un gobierno tiene la hacienda en esa amenaza, usted tiene que buscar dinero, porque los gobiernos, ¿de dónde es que se nutren los gobiernos? Es de los impuestos que pagan los ciudadanos, las empresas, toda la actividad económica. Entonces, si la actividad económica está bien, pero usted no puede ir por encima de lo que esa actividad le genera, porque usted no ha querido implementar los mecanismos. Por eso no lo aguanta ningún Estado, que usted siga gastando más que lo que le va a ingresar. La economía le garantiza que usted puede recaudar más, pero usted tiene que aplicar las medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Las reformas. Pero el gobierno no se atreve a aplicar la reforma. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo político muy alto. Entonces, hay que llegar al gobierno que hace compromiso con su pueblo de que lo va a gobernar. Pero es peligroso que un gobierno termine haciéndole exigencia al gobierno como si fuera un gobierno imperativo. Es decir, sería muy triste que al final al gobierno se le diga gobiérnesenos. Eso sería muy fuerte. En ese imperativo afirmativo. Ese gobierno imperativo que puede hasta en un momento dado pedir la revocación a un gobierno si no gobierna como la gente quiere que se gobierne, porque a veces se necesita también esa mano firme de los gobernantes. Como decíamos nosotros aquí hace unos días, que al presidente le falta mire, resuélvame eso, funcionario, militar, quien sea, resuelva eso. Entonces necesita esa voz firme, esa voz casi del gendarme, la voz áspera del que manda, como se dice en las democracias, aún con el respeto de los derechos humanos y todo eso, o el Estado de Derecho.
pero es que los mandatarios tienen que ser firmes. Y el presidente luce como muy bueno, bonachón, y entonces eso, o juguetón. Un presidente coloquial, entonces la gente como que lo ve todo como si fuera una fiesta, casi carnavalesca, o una fiesta en que el gobierno vive desentendido de los problemas graves. Bueno, con ofertas, hacemos ofertas, promesas, y seguimos en promesas y más promesas, aunque no se cumplan las hechas anteriormente. Ustedes saben las obras que se han ofrecido y que el gobierno tiene manejando billones de pesos. El presupuesto de este año, 2025, el año que viene, es 1.600.000.000.000, para ser más preciso, porque creo que tengo el número aquí. Pero es más de 1 billón, o más de 1,5 billones de pesos. Es el presupuesto que tiene la República Dominicana. Bueno, tengo por ahí. Oiga, y que no se puedan exhibir obras de envergadura, porque las obras están ahí, se están haciendo algunas obras, pero no se avanza, no se termina. Y no es posible que esas obras, si usted no las termina, no se ve bien que usted siga ofreciendo obras. Entonces esas cosas van como dañando la gestión del gobierno. La gente va perdiendo la fe, va perdiendo la credibilidad. Y ya el presidente anuncia esas obras y como que la gente piensa que eso es como una tomadura de pelo. Entonces terminamos en un gobierno imperativo. Gobiérnesenos. Eso sería muy triste que se le diga a un presidente que un pueblo le exija que les gobierne, que gobiérnesenos. En forma imperativa, afirmativa, así como lo estamos diciendo. Y vemos ese caso de Corea, por ejemplo. Corea del Sur. Un hecho verdaderamente penoso, propio de qué? De esos gobernantes bisoños, la falta de experiencia. Un presidente que está en la presidencia de Corea con una minoría congresual. Entonces, siempre hemos dicho aquí, los verdaderos presidentes se prueban no con mayoría, sino con minorías congresuales. Ahí es que se prueban los presidentes de la República. Porque con una mayoría como la que está gobernando el presidente Abinader, es cómodo gobernar. Mira, ahí te estoy mandando esa ley para condenar el sicariato y todos esos abusos contra mujeres y niños y ancianos, lo que fuera. Mándalo, presidente. Mira, yo quiero reformar la Constitución, póngale esto. Mande, presidente. Así es muy cómodo gobernar. Entonces, ese caso de Corea del Sur, por ejemplo, el presidente, uno sabe que esos congresos hostiles se van convirtiendo a veces en obstruccionistas y le cierran puertas. Ese caso de Corea es que el Congreso comienza a cortar presupuesto. Pero es posible que esté pasando lo que pasa aquí, que estos presupuestos son tan grandes, entonces, pero ese Congreso no hace caso a eso. Congreso en mayoría, como tiene este gobierno. Entonces, ahí no se discute nada, ahí se pasa y no hay problema. Yo recuerdo en el gobierno de Lula, el primer gobierno de Lula, tenía el problema con el Congreso. ¿Qué venía? El mensalao. Dinero por allí, dinero por aquí. Eso se pasó como un hecho muy corrupto y eso no se puede. Aquí, Balaguer gobernaba poco con minoría, pero hubo un momento en que hasta para juramentarse tenía una minoría. Yo no sé si el pueblo, mucha gente recordará aquello que pasó en el 1990.
Balaguer, hombre experimentado, decidido, hombre que no se arredra en ese momento, presidente de carácter firme, le plantó cara a los adversarios que le estaban poniendo, como se dice, piedra en las ruedas, palos en las ruedas. No quisieron juramentar a Balaguer. Yo recuerdo que ese Congreso, dividido entre PLD, Partido Reformista y PRD, los reformistas, algunos reformistas se prestaron a servirle de comodines a la oposición y se prestaron a disputarle a Balaguer la no juramentación de Balaguer, es decir, boicotear. Balaguer ni se inmutó, como dice. ¿Qué hizo? Hábilmente y como un verdadero doctor de Estado, que era Balaguer. Balaguer dijo, no, eso no es problema. Yo me voy a buscar al juez presidente de la Suprema Corte de Justicia para que me juramente, y así fue que se juramentó como presidente de la República legalmente. Es decir, era un presidente experimentado. Por eso yo muchas veces he tenido que decir que Balaguer era un doctor de Estado. No era solo un hombre de Estado, sino un doctor de Estado. Fíjense lo rápido que Balaguer reaccionó a aquella crisis. Yo recuerdo hasta Carlos Andrés Pérez, presidente de América Latina, invitado, y ver aquel espectáculo. Sin embargo, Balaguer salió, como se dice, con fortaleza institucional de ahí, de ese Congreso. Es decir, sus habilidades, pero no tuvo Balaguer ni que insultar a nadie ni decir nada. El caso de Corea, el presidente se precipitó y ha mandado una, como se dice, una ley marcial, y eso fue una cosa escandalosa porque no había como, la crisis no era como para esa magnitud, como se dice. Y el hombre entonces tuvo que echar para atrás cuando ha visto esta situación, pero ya ahora la situación es peor, porque ahora le van a pedir la renuncia. Hay una moción de censura, donde incluso gente de su propio partido apoyan la moción de censura para sacarlo del poder. Entonces el hombre, una metedura de pata, como se dice, va a tener que salir. Aquí, en 1905, también hubo un caso de un presidente que se dio un autogolpe. Esto fue un autogolpe. Y el hombre terminó rompiéndose una pieza, se partió una pierna, qué sé yo, se fracturó una pierna por Jaime, solado por ahí. Tuvo que irse al exilio y Moncácer terminó gobernando como era el vicepresidente de la República. Fujimori disolvió el Congreso en Perú y siguió gobernando, terminó como un dictador, pero ¿dónde terminó Fujimori? Preso. Es decir, usted tiene que tener habilidades, usted tiene que gobernar con esas habilidades. Entonces el que gobierna con esas mayorías no se desarrolla como un verdadero hombre de Estado. Por eso pienso yo que el presidente está actuando muy a la ligera y no tiene un total control del gobierno, por lo que nosotros decimos un gobierno coloquial. Es que pasan cosas, cada día nos vamos enterando de cosas que uno dice, pero ¿y por qué suceden? ¿Por qué no hay controles? Que le sobran 5.000 millones de pesos a regionales de educación que no se gastaron. Pero ustedes saben las deficiencias que hay de escuela, de falta de aulas, falta de maestros, falta de asientos, de pizarras, qué sé yo, de muchísimos materiales educativos. Y que el dinero sobre. Pero ¿y para dónde? ¿Y quién es que está gobernando? ¿Cómo es que se está gobernando el país? Entonces, esas cosas son las que la gente se va preguntando. Y al final terminaremos como si fuera un gobierno imperativo. Gobiérnesenos. Óigame, y cuando usted tenga que decir eso es muy grave. Pienso yo que eso son cosas muy graves, porque la verdad que no estamos como preparados para eso todavía. Bueno, yo voy a tratar otro postericidio.
ese tema, uno a veces no es que le apasionan esas cosas, pero me parece que es parte de todo este manejo que han tenido los partidos políticos cuando están en el poder. Y eso no es sano, mejor dicho. Aquí se le quitan nombre a calle y se le pone el nombre que le da la gana a alguien. O por intereses políticos de la hora, se inventan un nombre y lo ponen ahí. En esta semana, la semana pasada creo que fue, el lunes de esta semana, doña Ángela Peña trae un caso de una calle que llevaba el nombre de Cotubanamá. Para la gran mayoría del pueblo dominicano, ¿quién era Cotubanamá? ¿Quién sabe? Un indio de eso, un indio más, dicen, en forma ignorante, pueden decir muchísima gente del pueblo. Cotubanamá fue uno de los caciques de la Española. Cotubanamá sustituyó, creo que fue a Callacoa, aquel cacique que manejó el cacicazgo de Higüey allá. Pero Cotubanamá se rebeló contra Nicolás de Obando. Nicolás de Obando, un hombre de firmísimas convicciones de mando y de venir a crear una nueva España en América Latina. Imagínense este hombre con todas las fuerzas, todos los poderes para construir en Santo Domingo la primera ciudad de Santo Domingo y el primer asentamiento europeo, consolidarlo aquí en la isla y luego expandirse para el continente, para tierra firme. Pero había que sentar base aquí, en la isla, en la Española, que fue donde la parte primacial de la conquista. Vamos a seguir, pero vamos a dar una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Pues bien, Callacoa
fue sustituido en ese cacicajo por Cotubanamá. Entonces Cotubanamá se rebeló contra las fierezas, contra las durezas de aquel mando de Obando, y se rebeló con su tribu allá, con sus indios de esa época que estaban. Los indios no eran, es verdad que eran indígenas y hasta catalogados de salvajes, pero esa era su cultura, así ellos vivían tranquilos aquí. Pero hay que decir esa verdad. Los europeos vinieron aquí e intranquilizaron a esa gente que estaban muy tranquilos aquí, en sus islas, comiendo coco y pescado, como se dice. Entonces Cotubanamá fue, primero que Enriquillo, se rebeló contra Obando. Obando, al ser enterado que ese señor se estaba rebelado, el cacique de Higüey, dijo, no, pero eso hay que apaciguar eso, porque si no vamos a tener problemas en toda la isla. Y envió a Juan de Esquivel allí con 400 hombres. Oigan qué contingencia. El pobre de Cotubanamá se refugió en la isla Saona. Y de la isla Saona ya fue Esquivel, lo agarraron, le mataron muchos de los indios que andaban acompañándolo, a él lo trajeron a Santo Domingo amarrado y lo ahorcaron en plaza pública, a Cotubanamá, luchando por su tierra y por su gente. Bien, el gobierno, quien fuere, nombró una calle ahí por el Quiqueya con el nombre de ese valentísimo indígena, Cotubanamá. Pero por intereses políticos, un grupo de PRDistas en el 2004, echándose la paloma en su gobierno, decidió el postericidio con el nombre de Cotubanamá y le quitaron el nombre a Cotubanamá. ¿Para qué? Para ponerle el nombre de un PRDista con sus méritos como PRDista, pero ¿cuál era la prosperidad del señor Wellington Arnault? Yo no voy a despertar aquí o a tratar de despertar un muerto que no se puede defender. Pero, ¿ustedes creen que los méritos de Wellington Arnault son mayores que los de Cotubanamá para provocar ese postericidio? Digo yo, en el caso de ese indio valentísimo cacique Cotubanamá. Porque fue una idea de un PRDista muy conocido, tenía influencia en la Cámara de Diputados, o era diputado. Miren, vamos a cambiarle el nombre a la calle Cotubanamá. ¿Quién es Cotubanamá? Por ignorancia, tal vez. Y esas cosas, por eso que yo hablo de postericidio. ¿Cómo es posible que pasen esas cosas en este país? Pero pasan. Y así ha pasado con muchísimas calles que llevan nombres ahí. Pero yo he dicho siempre, ese pensamiento estratégico de Balaguer, hombre decidido, como dicen, para combatir a los que desafiaban su poder y su liderazgo. Si Balaguer está vivo no pasa eso. Pero ya Balaguer estaba muerto en el 2004, ya Balaguer no existía. ¿Y por qué yo digo que Balaguer hubiera hecho algo? Porque Balaguer era un hombre que siempre pensó en que los indios había que honrarle a aquella gente. Y creó calles y avenidas. ¿A que nadie se intenta quitarle la calle a Anacaona? ¿Por qué no van a quitarle el nombre a la calle Anacaona? O a la calle Caonabo. O el Paseo de los Indios. Ahí están. Esas calles, esas plazas están ahí. Aquel Caonabo encadenado que Balaguer también encaramó en una peña, en una piedra, en la Sarasota, todo eso lo derriban. Pero al pobre Cotubanamá no encontró defensores, le aplicaron el postericidio, sacaron, entonces complacen al defensor de la democracia, el señor Wellington Arnault. Pero señores, venga acá, pero Wellington Arnault que en paz descanse, porque muy bien, un PRDista.
Pero ¿cuáles son los méritos? Que luchó contra el gobierno de Balaguer. ¿Y qué? ¿Y cuántos no lucharon contra el gobierno de Balaguer? ¿Cuántos no fueron adversarios de Balaguer? Ahora, en ese gobierno de Balaguer se perseguía a mucha gente. Y cuando se perseguía a un PRDista en forma tan, diríamos, tan tenaz, como se ha querido señalar aquí, era por hechos, tal vez hechos graves cometidos, porque yo no recuerdo que a esa dirigencia del PRD se le diera tanta, qué sé yo, o sea, tanto acoso, porque aquí hubo comunistas, como yo decía, en el gobierno de Balaguer trabajaban los comunistas, y ellos no se sentían acosados, y hubo partido comunista aquí que sus dirigentes actuaban en forma limpia, eran ilegales porque estaban, es verdad que había una ley que prohibía las actividades comunistas, pero uno sabe que aquí el Partido Comunista Dominicano de Narciso Isaac Conde actuaba en forma, se puede decir, en forma clara, limpia, no era una izquierda revolucionaria. Y eso pasaba en el PRD también. Pero leo aquí a doña Ángela, que hace un excelente trabajo siempre sobre el nombre de las calles. Entonces, aquí la calle Winton Arnaud, un conocido defensor de la democracia. Es decir, que eso fue lo que justificó el postericidio con Cotubanamá. Son las cosas que a veces uno dice, bueno, uno no va a entender esto, pero uno no quisiera remover sepulcros o familiares que puedan salir en defensa. Eso yo lo respeto. Pero yo, para mí, creo que es una injusticia haberle quitado el nombre de Cotubanamá a la calle que lleva el nombre del señor Winton Arnaud, que en paz descanse, pero que en paz descansen los dos también, porque aquel murió ahorcado en plaza pública defendiendo su raza y su pueblo y su tierra. Y así hubo muchísimos de esos caciques que fueron exterminados. Y hasta que vino don Enrique, o Enriquillo, y entonces vino la sublevación del Bauruco, dando origen al primer tratado de paz firmado en América entre el señor Barrio Nuevo, creo que era Francisco, que se llamaba Francisco de Barrio Nuevo, y don Enrique o Enriquillo. Pero estamos en República Dominicana, que esto no es fácil, este país de políticos y de politiqueros, porque aquí hay de todo. Bueno, vamos a seguir hablando del caso de Estados Unidos. Señores, nosotros no somos profetas, lo hemos dicho muchísimas veces, ni arúspices, ni tampoco somos prestidigitadores, ni malabaristas, ni nada de esas cosas. Pero uno conociendo ya lo que pasó en el primer gobierno de Donald Trump, uno sabe que ese va por el mismo camino. Este nuevo gobierno que va a surgir, que ya prácticamente está constituido en sus equipos de trabajo, los más importantes, el ministerio y todas esas agencias. El 20 de enero comienza el gobierno de Donald Trump. Nosotros dijimos aquí, ese gobierno le va a ser difícil establecer esos gabinetes, porque es que Trump nombra gente no por los méritos profesionales, sino los méritos personales, de amistad y de confianza que él le pueda tener a una gente. Aquel gabinete que nunca pudo establecer un gabinete fijo él en la Casa Blanca o en el gobierno, sabe uno que continuamente caían las renuncias o él lo sustituía. Entonces eso fue una inestabilidad. De todo esto que ha propuesto, hay muchísima gente ahí, varios que han sido señalados como gente con un pasado muy feo, muy difícil. Uno de ellos fue el caso del señor Matt Gaetz,
que fue nominado por el señor Trump para ser el fiscal general de los Estados Unidos. Un hombre con acusaciones, con delitos graves sobre mal comportamiento sexual, abusos sexuales y esas cosas. Nombró al señor Pete Hegseth. Ese señor era un presentador de la cadena de noticias Fox, pero un hombre con unos cargos, unos delitos muy graves también, de acoso sexual, de quiebra, de mal gestor financiero. Ese señor, de ser también distraído, borracho, llegaba, parece, con signos de intoxicación, dicen los medios. Y ese fue el señor que Mr. Trump escogió para dirigir el Pentágono. Oigan bien, el Pentágono, el ministro de Defensa. Desde que se publicaron esas cosas, dijimos, señores, esa gente van a caer. Ya comenzó la debacle de los gabinetes de Donald Trump. Porque son gente escogidos así, como por la amistad que él le tenga. Cayó Matt Gaetz, ya va a caer Hegseth. Ya tiene prácticamente ha nombrado a Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Un hombre que fue militar, fue abogado de la Marina, de la Armada, estuvo en Irak, fue abogado también de la Marina por allí. Tiene experiencia, un hombre gobernador de Florida, estuvo en Guantánamo, el hombre conoce los métodos de Guantánamo. Pero Ron DeSantis es un político también que tiene aspiraciones de ser presidente. Incluso iba a retar a Trump en la primaria, pero yo no sé, parece que se midió bien la cosa y dijo no hay forma de vencer a Trump. Pero parece que Ron DeSantis, el gobernador de Florida, será el jefe del Pentágono, es decir, el jefe de la defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, una especie de Rumsfeld, aquel jerarca, aquel halcón de George Bush. Entonces, fíjense cómo se van degradando esos gabinetes. Yo dije que de ese gabinete van a saltar 4 o 5, antes de instalarlo se van ahí. Decíamos nosotros aquí, pero después que se instale se van. Ese es Robert Kennedy. Dijimos nosotros, ese no va a durar 3 meses en el cargo. Porque es un hombre de mal comportamiento, incluso sexual también. Se le acusa de ultrasexista. Un hombre antivacuna, pero además adicto a las drogas, lo mismo que le criticaban a Hunter Biden, el hijo de Biden, que ahora entonces lo quieren acusar de todas esas cosas, pero ya lo acusaron y lo condenaron. Y el papá lo ha indultado, que es como se dice, es un ejemplo, es el sumum del nepotismo, esa es la verdad. Yo creo que ni a Nerón lo podían confirmar así. Entonces, el caso de Robert Kennedy, a mí me luce que ese va a ser la próxima salida de ese gabinete nominado del señor Trump. ¿Por qué? Porque es que Estados Unidos es un país. Ahora mismo hay una crisis en los Estados Unidos de salud que atemoriza a mucha gente, que es la gripe aviar. H5, ese virus, H5N1 creo que es la gripe aviar. La gripe aviar es un virus que se teme que salte de los animales a los humanos. En California hay una epidemia prácticamente en el ganado vacuno, lechero principalmente. Y, señores, el propio Robert Kennedy es de lo que cree en las teorías conspiranoicas. Es decir, el que cree en eso, en esa teoría conspiranoica, entonces eso es un loco. Léase. Adicto a droga fue también. Pero ese señor recomienda que la gente se pueda beber la leche
pura de las vacas. Yo me acuerdo que nosotros muchachos bebíamos de esa leche recién ordeñada de las vacas, de las ubres. Esa leche caliente, pero súper cargada de bacterias. El organismo humano, porque también esos ácidos y todo eso destruye muchísimo antes de que pueda generar tal vez una infección. O eran vacas sanas, pero yo me acuerdo, muchachos, nosotros, los hermanos mayores, donde mi hermano Ramón Emilio, que en paz descanse Ramón, tenía sus vaquerías y entonces se ordeñaban las vacas allí y se nos daba de esa leche recién sacada de la ubre, pero esa leche está súper cargada de millones, parte por millón, de bacterias y de virus, qué sé yo. Pues el señor Robert Kennedy, que va a ser el ministro de Salud de los Estados Unidos, es partidario de que a los niños y a la gente beba la leche no pasteurizada. Explíquenme ustedes. Ese virus H5N1, gripe aviar, eso salta de aves a cerdo, por ejemplo. El cerdo tiene mucha similitud con órganos del ser humano. Saltar de eso, del cerdo al ser humano, y se crea una crisis en los Estados Unidos que ya está en California y en Texas también, en las ganaderías de Texas. Señores, con un hombre como este, antivacuna, cuando ya se están trabajando las vacunas para controlar ese H5N1 en vacunos. Ya se están trabajando esas vacunas en los Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede echar en ruina la industria láctea de los Estados Unidos, que es la industria láctea más importante del mundo. Estados Unidos tiene yo no sé cuántos millones, creo que son más de 40 millones de cabezas de vacunos lecheros, imagínense usted, aquel país. Entonces, se está trabajando con esa vacuna. ¿Ustedes se imaginan que llegue este señor como secretario de Salud Pública, se presenta una crisis sanitaria con ese virus y Estados Unidos se va a ver en una verdadera ruina teniendo un funcionario de ese nivel con ese criterio? Entonces, esos son los peligros de esa gente que se están nombrando con un afán de llamar la atención y de crear tensiones de que Estados Unidos va a ser transformado de los pies a la cabeza. Ya veremos todas esas locuras, por no llamar todos esos rebuznos que se oyen en los Estados Unidos del nuevo gobierno que irá en enero del 2025. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
banco de todos los dominicanos. Muy bien, vamos a ver una imagen que yo tomé hoy de X o el Twitter, el Twitter, porque uno ya se acostumbró con el Twitter, pero una imagen del señor Peñaguaba, Antonio Tony Peñaguaba. Miren cómo es que el gobierno reparte el dinero. ¿Ustedes creen que ese es un método correcto de un hombre que incluso aspira a ser presidente de la República, que lo nomine su partido? Es decir, una persona que quiera ser presidente de la República, esa es la conducta manijrota para entregar un dinero que hay que buscarlo prestado. Este gobierno ha buscado 520 millones de dólares hoy, pero hace 2 o 3 días que buscaron 400 y 500 y van como 2.000 millones de dólares de los 3 meses del gobierno nuevo de don Luis Abinader. Pero eso no puede, el país no puede gobernarse así. Por eso era que yo decía de ese gobierno imperativo. El gobierno imperativo, el gobierno que el pueblo mismo que lo elige puede pedir su revocación. Gobiérnesenos. ¿Por qué? Por esas conductas. Pues un gobierno no se puede manejar así. Eso es un relajo institucional, es un relajamiento. No voy a decir de los valores, porque huelga decir eso. Pero es un relajamiento del control del gobierno, del control de la finanza, del control de la hacienda, que va a terminar arruinada, porque ningún gobierno puede hacer eso, apelando al préstamo, a la bóveda extranjera, para sostener eso. Eso no se puede. No sé si es que el gobierno, el presidente, no le interesa que se controlen esas cosas. Entonces, como yo he dicho, gobiérnesenos. Eso tendrá uno que decirlo en forma imperativa, afirmativa. Pero es penoso ver uno que nosotros que venimos de una escuela, los mayores, ya porque yo tengo que ponerme ahí, de una escuela que fue tan austera con los recursos públicos y que exigía en los funcionarios controles, pero eran exigentísimos, que uno no se atrevía, yo me acuerdo, a comprar un vehículo. Usted no se atrevía a comprar un vehículo nuevo para la institución, no es que para uso de uno, para uno, sino para la institución, porque eso se entendía como comodidades. Hoy usted cree que uno viendo el dinero público, que tanto sacrificio hay que hacer para recaudarlo y al mismo tiempo tomarlo de préstamo para repartirlo en esa forma, repartir el dinero y más con un hombre que aspira, que tiene aspiraciones políticas. ¿Cómo es posible que el presidente pueda permitir eso? Eso es parte de ese gobierno bisoño, coloquial, gobierno que no tiene control, porque el presidente, es lo que yo he dicho, si el presidente está sentado en el palacio y vamos a suponer que desconoce que se está repartiendo el dinero así y llama al funcionario y dice, mire fulano, yo quiero verlo esta noche aquí en mi despacho. El funcionario va temeroso. Pero si usted lo ve al presidente en la calle, el presidente, yo voy a repartir unos cuartos por allí, voy a repartir unas libretas, unas tarjetas, etc. Tranquilo, Bobby, dale para adelante. ¿Usted cree que los gobiernos se pueden manejar así? Digo yo, pero ¿será que yo estoy también atrasado, que vengo de aquel gobierno de manejo tan estricto con los recursos públicos, en el sentido de que dinero recaudado era dinero invertido, pero bien invertido? Esa era la otra. O ahí están los ejemplos, como diríamos, testigo mudo, están ahí todas esas obras públicas que han sido tan importantes para el desarrollo que hoy podemos mostrar. Bien, pero que siga, como dice, que siga la fiesta, porque así no vamos a llegar muy lejos, yo pienso. Bueno,
Hay más cosas sobre Donald Trump. Vi que le hizo una amenaza a los BRICS. Bueno, si ustedes amenazan el dólar, entonces yo le voy a poner arancel a los BRICS. Porque los BRICS es una ilusión. Y yo digo que es una ilusión temeraria. Porque usted tratar de derribar una moneda como el dólar, sin usted tener ni siquiera la moneda de repuesto, eso es una locura. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.